¿Qué tal, queridos amigos? Parece que 45 muertos no es una cifra significativa para la TTTT. No, y menos si se trata de inmigrantes centroamericanos. Porque ya saben que la política en ese sentido es ambigua. Por un lado, se dijo que podían dársele ocupación a los migrantes de algún modo para que no sufrieran tanto en Centroamérica. Luego vino un proyecto sobre el bienestar universal que presenta ante el Consejo de Seguridad de la ONU el señor López Obrador y ya dispone de 60.000 millones de dólares para afianzar el desarrollo de Centroamérica. Pero al mismo tiempo desarrolla, para quedar bien con los Estados Unidos y Canadá, el programa de Quédate en México, para insistir que los migrantes no quieran cruzar el río Bravo, el río Grande para los norteamericanos, y que permanezcan en México, acaso en la frontera, en donde ya hay núcleos de población de distintas nacionalidades, por ejemplo en Tijuana o en Ciudad Juárez, en donde ya, por ejemplo en Ciudad Juárez, ya es más grave el problema migratorio que el problema de los feminicidios, por ejemplo, que era lo que más nos alertaba hasta hace bastante poco. Ahora no, ahora el problema es la migración. Y mientras se cierra y se abre la frontera, dependiendo de la intensidad de la tercera, de la cuarta ola de la pandemia, pues en México tenemos todavía muchas cosas que reflexionar. ¿Por qué el escándalo terrible de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa sigue siendo tema en los mensajes e informes y en las conferencias mañaneras del señor López Obrador? Qué bueno que lo tenga en cuenta, pero hay que recordar que ya se aparecieron suficientes cadáveres para entender qué fue lo que sucedió en aquella noche trágica de Ayotzinapa, de Iguala y Cocula. Ya sabemos, y lo hemos dicho en estos espacios, en dónde están enterrados cuando menos la mitad de los muchachos, en el tramo entre Iguala y Cocula, que está pavimentado, más bien hecho con concreto, ese pedazo para que además se señale claramente en dónde están los muchachos enterrados, pero algunas familias prefieren no meterse en Honduras y no abrir esa tumba clandestina debajo del concreto. Este es nuestro México, porque generalmente los muchachos que desaparecen, como los centroamericanos que desaparecen, primero era en Apizaco, en aquella vieja terminal de ferrocarril de Apizaco en Tlaxcala, de donde desaparecían muchos centroamericanos. Y luego esos centroamericanos eran los que poblaban las pozas clandestinas, como la de San Fernando en Tamaulipas, que fue la primera que se descubrió. Luego empezaron a abrirse agujeros y agujeros y fosas de una manera increíble, hasta llegar a números escalofriantes. Y nunca se ha querido revelar el origen de todo este terrible malestar. Y el origen no es otro, queridos amigos, que la explotación del hombre por el hombre de la peor ralea imaginable. Se esclaviza a los centroamericanos y a los jóvenes que son rebeldes y los llevan seguramente a las mineras administradas por canadienses en Iguala, concretamente en el municipio de Iguala, allá exactamente en donde desaparecieron los jóvenes de Ayotzinapa, con la complacencia de aquellos señores Abarca. ¿Se acuerdan de los Abarca? Aquellos que tanto protegió el señor López Obrador. Eso se lo tiene bien callado. No ha vuelto a hablar de los Abarca. Al contrario, está muy, muy contento con silenciar el asunto lo más posible para que pronto aquel que fue alcalde de Iguala en el momento de la tragedia pueda finalmente, aplicando la medicina del tiempo, ir acortando su periodo en el penal. Cuando hablamos de estas cosas, a veces
me conduele que algunos crean que estamos haciendo señalamientos críticos por hacerlos, que no tiene importancia, que más vale olvidar el pasado. Pero el pasado sigue marcando al presente. La muestra clarísima es la forma en que de repente mueren en un accidente que se atribuye al exceso de velocidad cuando iban hacinados pues más de 150 migrantes hacinados, y uno de los vehículos que los llevaba pierde el control y mueren 45 cuando menos. Esto sería ya motivo de un escándalo terrible en cualquier parte del mundo en donde hubiera una sociedad civilizada y pendiente de lo que verdaderamente pasa, pero en México no, porque en México el presidente no le ha dado toda la importancia que tiene el suceso. Lo mencionó, sí, allá en Chihuahua, creyendo que con esto se aplacaría un poco el clamor de la gente. Pero el problema es que no hubo ni siquiera clamor. Hay más protestas de los pobrecitos antitaurinos por la muerte de 8 toros en la monumental Plaza México que por las muertes de 45 seres humanos en Chiapas como consecuencia de la falta de precaución y sobre todo de la falta de seguridad y de cuidado que se debe tener en las carreteras de un país que se precie de respetar la vida humana. Ya sabemos que nuestras carreteras están destrozadas, que no tienen señalamientos. Se habla mucho. Por ejemplo, se habla de que ya vamos a tener una vacuna para reforzar las 2 vacunas anteriores contra el coronavirus. Y me sigo preguntando, ¿y dónde está la vacuna patria, señor Andrés Manuel? La vacuna que iba a tener patente mexicana y que se está fabricando en los Estados Unidos, según dijo usted. ¿Dónde está? Ya habló usted que para el 2022 posiblemente la tengamos. ¿Y cuál va a ser el objetivo de esa vacuna? Esperar que haya otra pandemia para poder aprovechar la misma. O inventarse cualquier cosa, con tal de salir adelante con su discurso demagogo y farsante. Porque eso es lo único que ha hecho usted durante todos estos años. Y ya vamos montados en el 4.º año de gestión del presidente. Ya le faltan menos de 3 años de gobierno. Ya podemos empezar a establecer los elementos fundamentales para el juicio definitivo de la historia que va a ser terriblemente duro contra el señor López Obrador. Recuerde el presidente que lo que no puede pensar bajo ninguna circunstancia, pase lo que pase el 10 de abril con el proceso de revocación, no puede pensar en reelegirse, no puede pensar en continuar en el poder, porque esto sería además una burla abyecta contra todo lo que representa la Revolución Mexicana, contra todo lo que él me decía que era fundamental. Alguna vez él y yo conversamos sobre el tema, cuando faltaban unas cuantas semanas para que tomara posición de la jefatura de gobierno del Distrito Federal entonces, en el año 2000, y me decía, lo importante es que tú y yo, refiriéndose a mí, tenemos formación revolucionaria. Ahora dice que soy conservador porque lo critico a él. El conservador es él porque es el que quiere conservar las cosas como están. Los que buscamos un cambio, que es mi punto de vista, que es mi papel, que es mi posición, no podemos ser conservadores. Los que buscamos cambiar, no somos conservadores. Los que quieren mantener el estado de cosas son los conservadores. Y en ese punto, pues usted, Andrés Manuel, y le hablo de usted porque ya no quiero acordarme de aquellos tiempos en que dialogábamos, porque ya usted ha perdido completamente la historia. Usted es el gran conservador, el verdadero gran conservador de todos los presidentes que hemos tenido. El más neoliberal, el más mentiroso y el más cobarde. Cobarde porque no asume su responsabilidad a plenitud,
porque habla de más, porque no cesa de repetirse a sí mismo, porque las mañaneras se deberían llamar ya repetidoras, con todo y sus voceros paleros, incluyendo a la niña esta de las mentiras, que no se atreve, por ejemplo, a señalar ninguna de las mentiras que ha dicho usted, presidente. Y esto da que pensar, porque el ejercicio de la crítica también debería ir paralelo al ejercicio de la autocrítica, porque usted no es perfecto, o sí se siente perfecto. ¿Usted no cree haber cometido ningún acto en contra de los intereses nacionales? ¿Usted cree que nunca se ha equivocado? ¿Que no se equivocó al dar el mal ejemplo de no cubrirse el rostro con el bozal, como usted lo llama, para evitar contagios? Finalmente se contagió y para colmo contagió a decenas de empleados del Palacio Nacional porque se puso a recorrer los pasillos y los salones como si estuviera como Pedro por su casa o como Andrés por Palacio, para decirlo ya en términos más modernos. Ha perdido usted completamente el piso, y más ahora, cuando está usted entre dos filos. Por un lado, decir que los centroamericanos están rebasando a la Guardia Nacional en la frontera sur. La Guardia Nacional no puede controlar el paso de los exaltados centroamericanos que llegan con la intención de poder transitar hacia los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que entonces entran a nuestro territorio en situaciones verdaderamente deplorables, infrahumanas, con esta pretensión de llegar al sueño americano. Y se nos van muriendo en México. ¿Qué justificación tiene usted, presidente, ante este terrible drama que seguimos viviendo ahora? Si hubieran muerto migrantes de cualquier nacionalidad, 45 de ellos, en cualquier punto de los países en los que tienen este problema migratorio, por ejemplo España, Francia, Inglaterra, por llamar nada más a las potencias, habría un escándalo internacional tremendamente brutal, porque no podría tolerarse una mortandad tan grande de migrantes que no tienen nada más que la esperanza de llegar a un suelo en donde puedan sobrevivir. Y a estos migrantes se les deja hacinados en un vehículo que se destroza en una vieja carretera de Chiapas y produce una debacle brutal que es ahora analizada por diversos medios internacionales y por algunos nacionales que no le han dado al drama la debida importancia, más que las excepciones que siempre ocurren. Pero mientras el gobierno parece que está más interesado, sobre todo el de la Ciudad de México, en buscar la manera de protestar porque se van a matar, o se mataron ya, 8 toros en la Plaza México. Señores, hay que guardar las proporciones, hay que guardar las cosas. Recuerden ustedes que, por más que se diga, los animales están en un escalón diferente al de los seres humanos, por una razón muy sencilla. Somos los humanos seres racionales, no irracionales, como lo son los animales. Y entonces no podemos estar en el mismo piso. Para entender la actitud de algunos que protestan animados por un partido de mentecatos siniestros, como es el Partido Verde, que es un negocio familiar de lo más putrefacto. Pero en cambio, no protestan por las muertes de Chiapas, 45, y siguen hablando de los desaparecidos de Ayotzinapa, y qué bueno que no se olvide, como tampoco vamos a olvidar la matanza de Tlatelolco, o la matanza del jueves de Corpus de 1971, como tampoco vamos a olvidar a Tlatlaya y a Tanoato. Pero lo que usted ya tiene, presidente López Obrador, encima es mucho más. Más de 150,000 muertos durante su periodo presidencial por causa del crimen organizado. Y no sé cuántos miles y miles de muertos
por causa de la mala administración de la pandemia. Usted, presidente, ya está en camino de ser lo que tanto deploró, un genocida. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo y siempre, con cero cobardía.